Había un miedo que crecía junto a Romy Rainer, un miedo que nunca necesitó un nombre porque ya lo tenía. Era su hermano mayor, Nick Rainer. Desde que era muy pequeña, Romy aprendió lo que significaba estremecerse al oír su voz, sentir cómo su cuerpo se tensaba cada vez que él la llamaba con un tono que pretendía ser amable. Algunos de sus primeros recuerdos no eran de juegos o risas, sino de quedarse helada mientras Nick la invitaba a cazar pequeños animales con él, solo para acabar con sus vidas con una crueldad que no dejaba lugar a dudas sobre su falta de empatía. La forma en que hablaba durante esos momentos, la violencia casual enhebrada en sus susurros, sembraba un miedo tan profundo que Romy a veces creía que ella misma podría convertirse algún día en el siguiente objetivo. Romy vio cómo Rob Reiner y Michelle Reiner dedicaban a Nick una devoción infinita amándolo sin condiciones, convenciéndose de que la paciencia, el dinero y una esperanza inquebrantable podrían rescatar a su hijo de su creciente oscuridad. Romy vio el agotamiento en sus rostros, la silenciosa desesperación bajo su optimismo, y prefirió tragarse su miedo antes que añadir otro peso a sus ya frágiles corazones. Lo enterró profundamente, aprendiendo a vivir con la tensión constante en lugar de nombrarla en voz alta. Ese silencio se rompió en el momento en que vio los cuerpos de sus padres inmóviles en su dormitorio. En ese instante el pánico superó a la contención, y la verdad estalló en ella antes de que pudiera detenerla. Romy contó a la policía lo que sabía desde hacía años, con lo que había vivido cada día. Nick era quien había apuñalado a sus padres una y otra vez, su violencia desatada sin freno. Mientras los agentes intentaban tranquilizarla, Romy solo podía repetir las mismas palabras desesperadas una y otra vez, con la voz quebrada cada vez. Seré la próxima víctima de Nick. Seré la próxima víctima de Nick. ¿Qué tipo de miedo obliga a una hermana menor a vivir así durante décadas? ¿Qué semillas había plantado Nick Rainer que acabaron convirtiéndose en una tragedia irreversible? Durante 28 años, Romy nunca habló en público. No se lo dijo a los periodistas. No advirtió al mundo. En lugar de eso, se encerró en sí misma aprendiendo a coexistir con algo que hacía que cada habitación se sintiera pesada, que cada respiración se sintiera constreñida. Sobrevivió aprendiendo a guardar silencio. No fue hasta la muerte de sus padres cuando Romy estalló por fin. Por primera vez, reveló todos los secretos que había guardado en soledad. Mucha gente asumía que la adicción era la raíz de todo, pero Romy insistía en que el terror comenzó mucho antes de que las drogas entraran en escena, mucho antes de que el nombre de Nick Rainer se convirtiera en sinónimo de un crimen atroz. Según ella, el peligro siempre estuvo ahí latente pero inconfundible. Incluso de niño Nick poseía una volatilidad inestable, como si pudiera deslizarse a un estado diferente sin previo aviso. Romy lo evitaba siempre que podía, pero evitarlo era casi imposible cuando compartía el mismo hogar, y cuando sus padres aún creían que podían arreglarlo todo. Romy recordaba vívidamente las tardes en las que cuando solo tenía 8 años, Nick la sacaba fuera con voz calmada e invitadora, como si le sugiriera un juego inofensivo. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente, fríos, afilados e inquietantes. Hablaba de atrapar animales alrededor de la casa, de ver cuánto tiempo podían aguantar. Romy era demasiado joven para discutir, pero no para percibir el peligro entretejido en sus palabras. Su corazón se aceleraba mientras permanecía allí, insegura de cómo escapar sin provocarlo. «No me gusta», susurró una vez, apenas audible. Nick se rió. El miedo de ella le divertía. No eran siempre sus acciones lo que más la atormentaba, sino sus palabras. Rara vez alzaba la voz. En cambio, dejaba escapar frases despreocupadamente, cada una más fría que la anterior. Si quisiera, podría hacer cualquier cosa y llevarla completamente fuera de control, dijo una vez con calma, casi pensativo. Romy no comprendió del todo el significado en ese momento, pero entendió la amenaza que había debajo. A partir de ese momento aprendió a ocultar su miedo, a proteger a sus padres de la verdad que empezaba a comprender. A medida que se hacían mayores, el miedo no desapareció, sino que evolucionó. Nick empezó a manipular emocionalmente a Romy, acercándola con frases cuidadosamente elegidas. «Eres la única que me comprende, la única que está de mi lado tú,
y yo somos iguales. Sus palabras la hacían sentir especial y atrapada a la vez, como si rechazarlo provocara algo mucho peor. Sus invitaciones a compartir sus adicciones. Solo pruébalo una vez, te sentirás mejor, se convirtieron en otra forma de control disfrazada de intimidad. Romy describió la ira de Nick como repentina e impredecible. Un comentario descuidado, una mirada equivocada, incluso una demora en responder, podía convertir el aire en peligroso. Su voz bajaba, sus ojos se endurecían, y ella sabía instintivamente que necesitaba retirarse. «No me hagas enojar», dijo una vez en voz baja, pero la advertencia sonó más fuerte que un grito. Hubo momentos en que su ira cruzó a la violencia. Romy lo recordó gritando, agitando los brazos y golpeándola por cosas triviales. Ella se acurrucó hacia adentro, protegiéndose, su cuerpo temblando, mientras el terror inundaba su pecho. Después aprendió a moverse con cuidado como si sorteara cristales rotos. Cada paso requería cálculo. Cualquier paso en falso podía desencadenar una explosión. A medida que crecía, las amenazas se hicieron más explícitas. Nick ya no se basaba solo en insinuaciones. «¿Crees que no me atrevería?», le preguntó una vez. Esa pregunta la persiguió durante incontables noches de insomnio, no porque estuviera segura de que él la lastimaría, sino porque ya no estaba segura de que no lo haría. Incluso ahora, recordar aquellos años hace que su corazón se acelere. Vivir en la misma casa significaba estar en un estado de alerta constante. Evitaba quedarse a solas con él, evitaba la confrontación, evitaba hablar a menos que fuera necesario. Cada acción era una estrategia de supervivencia. No era débil, se estaba adaptando a un entorno en el que el amor y el miedo estaban peligrosamente entrelazados. Romy a menudo observaba a Nick desde la distancia, estudiándolo, tratando de predecir su estado de ánimo. Sus ojos a veces parecían vacíos, a veces afilados como cuchillas, pero siempre amenazadores. Aprendió a leer cada cambio en su postura, cada cambio de tono, porque un solo error podía conducir al desastre. Lo que más le dolía era saber que nunca podría confiar plenamente en sus padres. Ellos ya estaban agotados, ya estaban volcando todo lo que tenían en salvar a su hijo. Desde fuera, la familia Reiner parecía estable y privilegiada. Un padre famoso, una madre devota, un hogar que parecía seguro. Pero bajo esa imagen, Romy aprendió una dolorosa verdad demasiado pronto. El amor no significa automáticamente seguridad. La riqueza y la fama no pueden borrar ciertos miedos. Nick Reiner fue la fractura silenciosa que recorrió su familia durante años. Romy quería profundamente a sus padres. Fue testigo de cada ciclo de esperanza y decepción, de cada intento que hicieron por mantener unida a la familia. Rob Reiner y Michelle nunca fingieron que las cosas fueran fáciles. Hablaban abiertamente de las luchas de Nick, de su tiempo en rehabilitación, de los momentos en que creyeron que por fin podría recuperarse. Una vez Rob le confesó a un amigo con callada desesperación: «Solo queremos que nuestro hijo esté vivo. Eso es todo». Esa frase sencilla pero desgarradora reflejaba la frágil frontera entre el amor y el miedo. Romy vio cómo sus padres volcaban todas sus fuerzas en ayudar a Nick. Buscaron médicos especialistas, centros de tratamiento. Pagaron enormes sumas por programas de rehabilitación y reorganizaron sus vidas para poder estar siempre cerca de su hijo. Michelle dijo una vez en una conversación privada: «Lo único que necesito es que me llame, aunque sea en mitad de la noche». Para ella, esa disponibilidad constante era el último hilo que mantenía a Nick unido a la familia. Quienes se relacionaban con la familia podían sentirlo claramente. El ambiente en la casa de los Reiner siempre transmitía una suave tensión, como si todos estuvieran caminando sobre hielo delgado. Cada vez que Nick mostraba signos de mejoría, toda la familia respiraba aliviada. Y cada vez que volvía a resbalar, el agotamiento reaparecía en los ojos de Rob y Michelle, aunque rara vez se quejaban. Sus padres nunca abandonaron a Nick. Al contrario, le querían de la forma más agotadora posible. Rob le dijo una vez a su hija: «No sé qué más hacer salvo seguir queriéndole». Y Michelle, incluso en sus momentos de mayor agotamiento, seguía repitiendo: «Nuestra familia no se abandona». Aquellas palabras eran a la vez una promesa y una carga.
Romy aún recuerda una tarde en la que entró en el salón y vio a Nick gritando. Tenía la cara enrojecida, las manos apretadas mientras agarraba a sus padres. Les lanzaba crueles insultos echando toda la culpa sobre sus hombros, como si todo el dolor de su vida fuera culpa suya. Se quedó helada con el corazón latiéndole con fuerza, aterrorizada y al borde de las lágrimas, pero incapaz de llorar. Cada palabra que pronunciaba Nick la hacía temblar porque sabía que era totalmente capaz de ponerse violento. Incluso hubo un momento en que Romy presenció cómo Nick destrozaba objetos violentamente por toda la habitación, haciendo chocar una lámpara contra una esquina antes de abalanzarse sobre su madre, como si quisiera descargar su rabia. Michelle se quedó allí de pie con lágrimas en los ojos, las manos temblorosas, pero no se defendió. Simplemente se rodeó con los brazos y lo soportó en silencio. Rob Reiner permanecía cerca en silencio observando la tristeza de su hijo grabada en lo más profundo de sus ojos, pero no gritó ni intervino. Ambos parecían intentar proteger a Romy del terror directo al tiempo que llevaban dentro un dolor insoportable. Aquellos momentos atormentaron a Romy durante muchos años. Se dio cuenta de que sus padres querían a Nick incondicionalmente, incluso cuando se comportaba de forma violenta, incluso cuando sus palabras eran venenosas y crueles. Soportaron en silencio el dolor por su hijo para que Romy no tuviera que presenciar lo peor. Aprendió a observar atentamente, comprendiendo que cada vez que Nick se enfadaba, ella tenía que mantenerse alejada retirándose a los rincones más seguros que pudiera encontrar. Y debido a ello, se produjo una dolorosa paradoja que Romy siempre llevó en el fondo de su corazón, los años en que Nick era muy adicto yendo de un lugar a otro incluso sin hogar, fueron en realidad el período en que sintió que podía respirar con más facilidad. Cuando Nick no estaba en casa, no estaba presente en el espacio familiar, la atmósfera parecía recobrar una sensación de ritmo normal. El miedo no desapareció, pero retrocedió lo suficiente como para que Romy pudiera vivir sin estar constantemente tensa como un alambre tensado. Durante esos años, Romy ya no tenía que anticiparse a los estados de ánimo de su hermano. Ya no tenía que estremecerse ante cada sonido, cada mirada. Podía sentarse a cenar con sus padres sin preocuparse por un arrebato repentino. Algunas tardes charlaba ociosamente e incluso se reía a carcajadas, algo que antaño había llegado a ser poco frecuente. Hoy he llegado tarde del trabajo, decía a la ligera, y la casa se quedaba tranquila y en silencio. Rob y Michelle, aunque con el corazón destrozado, sabiendo que Nick andaba a la deriva por ahí fuera, también notaron el cambio en su hija. Vieron que Romy dormía mejor, hablaba más, y ya no se sobresaltaba ante amenazas invisibles. Una vez Michelle miró a su hija y le dijo en voz baja: «Al menos estás bien, ¿verdad?». Romy se limitó a asentir sin atreverse a expresar esa sensación de alivio, porque venía acompañada de culpa. Para Romy, la ausencia de Nick no era alegría, era descanso. Una pausa poco frecuente después de muchos años de vivir en alerta silenciosa. No tenía que desempeñar el papel de mediadora, no tenía que forzarse a ser la hermana infinitamente paciente. Era simplemente la hija de sus padres, sentada en el sofá, escuchando a Rob contar viejas historias, escuchando a Michelle preguntar por las cosas más cotidianas. Una vez, cuando Nick llamó desde algún lugar lejano, Romy oyó su voz a través del altavoz. No tembló, no sintió el miedo de antes. Cuando terminó la llamada, exhaló y dijo en voz baja: «Al menos no está aquí». Las palabras cayeron en el salón. Nadie se lo reprochó, solo hubo un silencio pesado, porque todos lo entendían. Ella reía más, hablaba con más naturalidad, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su familia era realmente una familia. No era solo Romy. Las personas cercanas a la familia Reiner percibían claramente lo temible que podía llegar a ser Nick Reiner, especialmente durante los años en que se hundió profundamente en la adicción. Jake Reiner, su hermano mayor, admitió en una entrevista a People que a menudo tenía que cerrar con llave la puerta de su habitación cada vez que Nick volvía a casa mientras consumía drogas. Tenía miedo de quedarme a solas con él. Había noches en las que Nick destrozaba cosas, gritaba y amenazaba a toda la familia. Nunca sabía cuándo iba a perder completamente el control. Jake compartió su voz llena de traumas persistentes.
un viejo amigo de Rob Reiner, le dijo a TMZ acerca de una reunión familiar en 2020, Nick apareció de repente muy intoxicado. Rompió una botella contra la pared y gritó: «Todos ustedes me odian». Todo el mundo, incluidos los niños, estaba tan asustado que hubo que llamar a seguridad para que lo escoltaran a la salida. Conan O'Brien, que presentó la reunión navideña la noche del 13,2025 de diciembre, también admitió que el ambiente se volvió aterradoramente tenso cuando Nick se enzarzó en una fuerte discusión con sus padres. Estaba realmente preocupado por Rob y Michelle cuando se marcharon temprano. Nick tenía un aspecto muy extraño esa noche. Sus ojos incomodaron a todos los presentes. Conan compartió en su podcast después del incidente que incluso los miembros del personal de los centros de rehabilitación donde Nick había recibido tratamiento lo describían como la persona más difícil de controlar. Un empleado anónimo recordó que Nick tenía arrebatos violentos, destrozaba las habitaciones y amenazaba con hacerse daño a sí mismo y a los demás. Tuvimos que llamar a la policía muchas veces para que lo contuviera. La instructora de yoga Alana Zabel fue una de las pocas personas que se atrevió a hablar. Dijo que a principios de los años 2000, cuando trabajaba con Rob y Michelle, las sesiones de yoga concebidas para ser sanadoras y tranquilas se veían interrumpidas con frecuencia. Nick Reiner aparecía de repente desatando intensos ataques de gritos que duraban decenas de minutos descontrolados y sin ninguna razón clara. El ambiente cambió al instante, recordó Alana. Todo se contrajo de miedo. Lo que atormentaba a Alana no eran solo los gritos, sino la reacción de los padres de Nick. Rob y Michelle no apartaban la mirada. Se enfrentaron directamente a su hijo, serios, agotados y profundamente preocupados. Según Alana, no se trataba de una familia que se negara a aceptar el peligro, sino de una familia que lo reconoció muy pronto y luchó desesperadamente por mantenerlo bajo control. Las personas que visitaron la casa de los Reiner dijeron que siempre sentían la necesidad de estar en guardia. Nick podía permanecer en silencio durante largos ratos y de repente explotar. Una fuente cercana dijo que siempre que aparecía Nick, era como si el aire se enrareciera, las voces se apagaran, las risas se desvanecieran y los ojos buscaran constantemente una escapatoria. Esta fuente también reveló que Nick guardaba un profundo resentimiento hacia su padre. No fue una rebelión impulsiva, sino un arraigado sentimiento de inferioridad que se prolongó durante muchos años. Nick sabía que vivía bajo la enorme sombra de Rob Reiner, un padre talentoso, querido y admirado, y nunca consiguió alcanzar esa posición. Esa comparación se convirtió en una herida que nunca cicatrizó, y con el tiempo se transformó en una violencia impredecible. A principios de 2025, cuando Nick dejó de ir a la deriva y se instaló en la casa de huéspedes, todo cambió para Romy casi de inmediato. La ansiedad que antes latía silenciosamente se agudizó de repente, convirtiéndose en algo que sentía todos los días. Ya no sentía que pudiera controlar una distancia de seguridad. Aunque Nick no vivía bajo el mismo techo, la proximidad física hacía que Romy sintiera como si se inmiscuyera directamente en su vida interior. El simple hecho de saber que estaba allí detrás del jardín, tras una puerta, bastaba para que se le oprimiera el pecho. Romy no veía el regreso de Nick como un reencuentro. Para ella era una señal de peligro. Se sentía incómoda incluso con la idea de que él viviera al otro lado de la calle, y mucho menos en la misma propiedad. No me siento segura. Se dice que Romy murmuró en voz muy baja, como si temiera que incluso pronunciar esas palabras pudiera desencadenar algo irreversible. Por eso Romy decidió marcharse. Marcharse no fue un acto de rebeldía, sino un reflejo de supervivencia. Necesitaba distancia para respirar, para dormir, para dejar de vivir en un estado de alerta constante. Jake era el único que entendía perfectamente esa decisión y no la detuvo. No la interrogó. Solo le dijo una simple frase: «Sé que necesitas esto». Juntos, Romy y Jake trataron repetidamente de advertir a sus padres, aunque de forma indirecta. No lanzaron ultimátums, no entraron en detalles, hablaron con frases mesuradas y contenidas. «Nick no está bien», dijo Jake una vez. «Al menos no está bien estar tan cerca». Romy hablaba más bajo, pero sus ojos decían todo lo que me temo. Sin embargo, Rob y Michelle Reiner
veían las cosas con otros ojos. Para ellos mantener a Nick cerca era la única forma de quererle como es debido. Creían que si su hijo estaba a su alcance, podrían ayudar a intervenir y evitar que las cosas fueran demasiado lejos. Solo queremos protegerle, explicó Michelle. Si no es su familia, entonces ¿quién? Esa diferencia creó una fractura silenciosa. No una discusión ni un enfrentamiento ruidoso, sino un desajuste en la forma de percibir la seguridad. Los padres se guiaban por la esperanza de que el amor, la paciencia y la presencia curarían. Romy se guiaba por la autopreservación, un instinto moldeado por muchos años de miedo al que nunca se había puesto nombre. Había veces en que Romy intentaba explicarse con más claridad, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Temía herir a sus padres, temía que pensaran que era cruel, temía que la vieran como la que alejaba a su hermano, así que solo dijo lo que podía decir, que no se sentía bien, que necesitaba distancia, que no podía vivir así. El resto se lo guardó para sí. Jake se puso en medio protegiendo a su hermana mientras no quería enfrentarse a sus padres de frente. Reiteró las preocupaciones, pero también pudo ver que Rob y Michelle se aferraban a lo que consideraban su última creencia. Si lo mantenemos lo bastante cerca, dijo Rob, una vez no lo perderemos. A Romy esa frase le sonó más a una plegaria que a un plan. Aún así, a pesar de su miedo, Romy nunca le dio la espalda a su hermano. Según las personas cercanas a la situación, seguía intentando ayudar a Nick en todo lo que podía. Aparecía cuando se la necesitaba, contestó al teléfono cuando él llamó. Intervino cuando sus padres estaban agotados. En un momento dado incluso llamó a Nick su mejor amigo. Lo que importa es que todo esto ocurrió antes de la fatídica noche. Antes de que la policía llegara a la casa de Brentwood. El 14 de diciembre empezó como un día cualquiera hasta que todo se derrumbó para siempre. Cuando Romy entró en el salón de sus padres, no estaba preparada para la escena que le esperaba. Rob Reiner y Michelle yacían inmóviles sin aliento, sin posibilidad de llamarse por última vez. No hubo ningún grito estremecedor como cabría imaginar. Solo había un entumecimiento que se extendía rápidamente helado y paralizante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido de repente. En ese momento fue Romy quien descubrió los cadáveres de Rob y Michelle Reiner. No un vecino. No era un cuidador ni la policía. Era su hija la que les había amado profundamente y que había vivido con años de persistente malestar, antes de que llegara la policía, antes de que se colocara la cinta de la escena del crimen, antes de que el mundo supiera lo que había ocurrido dentro de esa casa. Romy llamó a la policía en un estado que sus allegados describieron más tarde como tranquilo hasta la angustia. Su voz temblaba ligeramente, pero no se quebró. Dio claramente la dirección y describió con claridad la situación. Decía claramente que sus padres habían muerto. Cuando la llamada terminó, la casa se sumió en un pesado silencio. El tipo de silencio que ella había temido durante tanto tiempo, pero que nunca había imaginado que tomaría esta forma. Cuando llegaron las fuerzas del orden, Romy miró fijamente a los agentes y pronunció una frase que probablemente la perseguiría el resto de su vida. Mi hermano Nick, creo que deberías investigarlo. Fue el momento más doloroso de la vida de Romy porque acababa de colocar a su propio hermano como sospechoso de la muerte de sus padres. No quiero decir esto que se dice que susurró después, pero no puedo no decirlo. Las personas cercanas a la familia dicen que la acción de Romy no fue fruto de un shock momentáneo, no fue el reflejo de pánico de alguien que acababa de soportar una tragedia, sino el resultado de años de observación, años de miedo, años de preguntarse qué pasaría si todo se saliera de madre. En ese momento, todos los instintos reprimidos se alinearon de repente en una imagen brutalmente clara. Tras pronunciar esas palabras, Romy se derrumbó. A partir de ese momento no solo perdió a sus padres, sino a la familia tal y como la había conocido. No le preguntó por qué había dicho lo que dijo, no necesitaba una respuesta. Se limitó a abrazar a su hermana con fuerza. «Hiciste lo único que podías», le dijo. Pero ninguna palabra era lo bastante poderosa para suavizar la realidad de que Romy acababa de cruzar una línea a la que nadie quiere enfrentarse jamás. Incluso después de la detención de Nick Reiner, el miedo que sentía Romy no desapareció.
Al contrario, se hizo más agudo aferrándose a ella en cada momento de vigilia. En el periodo que siguió, Romy ya no se sentía segura, aunque se creía que el agresor estaba detenido. Para ella, la puerta de una prisión no significaba un final, solo era una frágil pausa entre dos pesadillas. Romy le habló repetidamente a Jake de su mayor obsesión. Si alguna vez liberaban a Nick, creía que la primera persona a la que vendría a buscar sería a ella. «Lo denuncié», Romy susurró durante una crisis emocional según sus allegados. «Si sale, no creo que sobreviva». No fue algo dicho en un momento de pánico pasajero, sino un miedo profundamente arraigado en su subconsciente, cultivado a lo largo de muchos años de desasosiego, y ahora violentamente desencadenado por la tragedia. Las fuentes dicen que Romy está luchando contra un grave trastorno de estrés postraumático, TEEPT. Presenciar directamente la muerte de sus padres, dentro de su propia casa, destrozó las últimas defensas que le quedaban. Esas imágenes nunca la abandonan. Por la noche, Romy se despierta aterrorizada. Durante el día se sobresalta con el más mínimo ruido. A veces rompe a llorar sin motivo aparente, otras se queda completamente insensible emocionalmente. Jake se convirtió en su única ancla durante este periodo. Según las personas cercanas a la familia, Romy se aferraba a su hermano constantemente, como si apartar la mirada de él, aunque solo fuera un segundo, fuera a hacer que el mundo se viniera abajo. «No te vayas a ningún sitio», le dijo una vez a Jake. «Si estoy sola no puedo controlar mis pensamientos». Jake lo comprendió sin necesidad de preguntar. Había visto a su hermana cargar con ese miedo durante muchos años. Ahora sencillamente ya no tenía dónde esconderse. Lo que más dolor causó a Romy no fue solo la muerte de sus padres, sino la sensación de que había cruzado una línea de la que nunca podría volver. Decirle a la policía que Nick podía ser sospechoso, aunque se basaba en la verdad y en la autopreservación, se convirtió en un profundo corte en su mente. «Sé que hice lo correcto», admitió Romy, «pero no puedo dejar de pensar que nunca me perdonará». Según las fuentes, Romy vive en un estado constante de preparación para lo peor. Ha cambiado sus rutinas diarias, evita los lugares públicos y siempre presta atención a las salidas de cada habitación en la que entra. La seguridad se ha convertido en un concepto relativo en su mente. Para Romy, el peligro no reside en el presente, sino en la posibilidad de que vuelva en cualquier momento. Sus allegados subrayan que Romy no vive en la paranoia, sino en recuerdos que nunca llegan a dormirse del todo. Su trauma psicológico no procede de un solo momento, sino de la culminación de muchos años de resistencia agravada por el choque irreversible que supuso la pérdida de sus padres. Puede que Nick esté entre rejas, pero en la mente de Romy sigue presente como una larga sombra fría que no puede disiparse. Y esa es la tragedia más profunda de esta historia. Incluso cuando la justicia empieza a avanzar, incluso cuando el mundo exterior cree que todo está bajo control, Romy sigue viviendo en su propia huida silenciosa. Una huida de la memoria del miedo y de la comprensión de que la verdad, por muy necesaria que sea, a veces se consigue a costa de la sensación de seguridad de una persona. Lo que Romy sabía, lo que sentía, y lo que una vez decidió enterrar en silencio, se han convertido ahora en elementos centrales de la forma en que la gente recuerda esta tragedia. Cuando Romy reconoció por primera vez su miedo a Nick, no se trataba de una acusación tardía, sino de una verdad que por fin se permitía existir. No solo fue testigo de un desenlace devastador, sino alguien que había vivido con ese malestar desde antes de que tuviera nombre, y que aprendió a evitarlo, a adaptarse y a contenerse para proteger a las personas que amaba. Y ahora, por primera vez, ya no tiene que obligarse a hacerlo. Pero esta liberación no adopta la forma de la paz. Le produce un vacío de dolor y una profunda sensación de desorientación, como si el pilar familiar de toda su vida se hubiera desprendido de repente. Así que la pregunta que queda en el aire es si se hubiera hablado antes del miedo. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? ¿O están sus familias destinadas a pagar su silencio con sufrimiento? ¿Qué opina de la historia de Romy? ¿Es valiente o simplemente víctima de un amor que exigía demasiado? Deje un comentario a continuación para compartir su perspectiva
Y no olvide suscribirse al canal para seguir las historias detrás de las tragedias familiares que dejan al mundo en un silencio atónito.